Perfecto. Pues muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos Perú, Chile, Nicaragua, México. El día de hoy tenemos un taller muy interesante. eh, con el apoyo de el ingeniero Carlos Cházaro de la empresa Gerdau Corsa, en el que vamos a aprender algunos conceptos, los más importantes, los más básicos, digamos, también en cuanto a la estructuración con acero. Gerdau es una de las empresas más importantes en este tema, no solo en México, en América Latina. Ustedes lo saben bien y por eso es que pues también los hemos invitado a respaldar, a acompañarnos en esta aventura llamada Reto BIM Latam. No quisiera quitar más tiempo a la participación del ingeniero. Haré una presentación muy breve y esta vez pues decidimos no leer una semblanza como tal. Solo decirles que el ingeniero es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del plantel Zacatenco. Nosotros tenemos alumnos de las Escuelas Superiores de Ingeniería y Arquitectura de México, tanto del plantel Tecamachalco como del plantel Zacatenco, en equipos muy interesantes conformados con otras instituciones. Lo haré a través de este libro que se llama Diseño Básico de Estructuras en Acero, cuyo autor es precisamente el ingeniero Carlos Cházaro. Me parece que más importante que leer una semblanza, este libro nos dice mucho de lo que el ingeniero sabe y que además pues ha tenido la oportunidad de compartirlo con muchas instituciones, con muchos alumnos. Este libro lo pueden encontrar en la biblioteca digital de Gerdau, en la página oficial de la empresa. De hecho, lo encontrará una versión actualizada. Como decía el ingeniero, yo prefiero todavía la versión impresa. De hecho, está firmada por el ingeniero. Así que bueno, están, como he venido diciendo, con alguien que tiene un amplio conocimiento en el tema. Y pues recordando la presentación del libro y pensando en la introducción al ingeniero, nada más leería 4 líneas de la introducción que dicen: esta publicación tratará los principios básicos del diseño de estructuras en acero, desde la concepción y obtención de los materiales, la correcta interpretación de las especificaciones y del conocimiento del acero como material para estructuras. Y creo que de eso se trata esta sesión, porque BIM no solamente es aprender herramientas digitales, es una parte muy importante, las herramientas para poder crear nuestro modelo. Pero pues las universidades estamos ante un reto muy importante también de no solamente impulsar estas metodologías, sino también no olvidarnos de los conceptos básicos justamente de los sistemas estructurales. Y el acero sin duda es uno de los materiales más importantes. Así que pues los dejo con el ingeniero Carlos Cházaro, que sea de gran utilidad esta sesión. Y muchas gracias a Chen, a María Alexis, a Alejandra de Gerdau por el apoyo y particularmente al ingeniero Carlos Cházaro por compartirnos su experiencia. Adelante, ingeniero, gracias. Cheng, muchas gracias, Moisés. Cheng, no sé si tú quieras decir algo antes de empezar. Solo algo muy breve. Buenos días a todos. La verdad es un gusto. Bueno, mi nombre es Cheng, formo parte del equipo de asistencia técnica y desarrollo de mercado. Es un gusto para nosotros como Gerdau Corsa participar en este tipo de eventos. La verdad nos da mucho gusto escuchar el número de participantes y de estudiantes que están participando en este concurso, en este reto. Y pues bienvenidos todos sean, y para nosotros pues nos encantaría facilitarles todas las herramientas que ustedes necesitan. Entre ellos está el libro. En breve les voy a compartir los links por las cuales pueden acceder a estos materiales, tanto al libro como a estos catálogos. Y pues muchas felicidades y gracias por esta apertura. Muchas gracias, Cheng. Pues ahí te encargo, como lo mencionó Moisés y Cheng,
pues tengo un libro de diseño de estructuras de acero que pueden descargar en la página de internet. Ahorita les van a poner el link. Pero aparte tengo un artículo escrito que se llama ¿Cuándo construir en acero? Y que básicamente es la información que vamos a ver el día de hoy. Esta es una charla para poder elegir el material más adecuado en cualquier construcción que nosotros tengamos o estemos proyectando. Eh, bueno, voy a empezar. La elección del sistema constructivo que nosotros vayamos a desarrollar en una estructura no debe ser una competencia entre los diferentes sistemas estructurales que existen o los diferentes materiales. De manera muy recurrente, nosotros lo que hacemos es tratar de ponerlos a competir y la realidad es que eso es totalmente incorrecto porque algunos tendrán ventajas y desventajas, entonces no es directamente lineal el comportamiento, ¿no? La decisión deberá estar basada más bien en un estudio de las características de cada sistema estructural. Voy a hacer inclusive un ejemplo a lo largo de la presentación en donde vamos a ir aprendiendo cómo tomar la decisión más adecuada, ¿no? La determinación de lo que es más adecuado debe de pasar por el análisis del mayor número posible de aspectos representativos en un proyecto o en una obra. Y le debemos dar prioridad a las características obligatorias, que estoy hablando de las cuestiones normativas, y también a las deseadas, que son las que normalmente los inversionistas o los clientes necesitan. ¿Ok? Lamentablemente, al menos entiendo que hay gente de otros países, pero, y voy a hablar de lo que sucede en nuestro país. En nuestro país, lamentablemente se afirma que la estructura de acero es más costosa. Y esto no se hace a base de un estudio, solamente se hace una comparativa de costo directo y no debe ser de esa manera, ¿no? Entonces, no se profundiza en un análisis mayor. En ocasiones pudiera resultar económicamente más factible un proyecto en acero que en otro material, ¿no? Y también algo que sucedía mucho y que hemos ido sanando a lo largo del tiempo es que se optaba por sistemas convencionales porque no conocíamos los nuevos sistemas. ¿A qué me refiero? Nosotros somos un país que sabemos diseñar estructuras de concreto y que teníamos un conocimiento muy bajo en el desarrollo del diseño de estructuras de acero. Esto ocasionaba que se optara por los despachos de estructuras, pues optaran por diseñar estructuras de concreto en vez del otro material, porque simplemente no sabían bien el funcionamiento, ¿no? Aun cuando el resultado de la estructura que nosotros decidamos resulte más económico en un principio, no garantiza que la decisión haya sido la más adecuada, ¿ok? Porque tenemos que evaluar muchas características, entre ellas el costo de la estructura, ¿no? Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos los profesionales, constructores o inversionistas que nos preocupa el mejor resultado del conjunto de la obra es, ¿qué tipo de estructura es más adecuada para mi obra? No debemos decir qué tipo de estructura es la más barata para mi obra. A veces lo más barato nos sale más caro. Entonces, tenemos que ver qué tipo de estructura es la más adecuada para mi obra. Esa es la pregunta que nosotros en realidad debemos hacer. Para este estudio, pues se va a requerir del análisis de las características importantes de la obra. También es fundamental el conocimiento de los diferentes sistemas. Hay que saber qué comportamientos estructurales van a tener para poder, no solo estructurales, también de comportamiento con relación al medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Y hay que ver qué ventajas y qué desventajas tienen para poder enfocarnos en un resultado que toma el conjunto del proyecto, ¿no? No solamente el costo directo. Aquí muestro 3 imágenes de los 3 sistemas estructurales que en nuestro país o que aquí en México se desarrollan, ¿no? Del lado izquierdo tenemos la estructura de concreto reforzado
Del lado derecho tenemos las estructuras a base de mampostería y en la parte central tenemos las estructuras de acero. Entonces, básicamente son los tres materiales que predominan la construcción aquí en nuestro país. Claro está que en diferentes porcentajes, ¿no? En menor magnitud se desarrollan las estructuras de acero. Entonces, anteriormente, y digo anteriormente, yo explicaba esta gráfica, que son las etapas de un proyecto. Y en esta gráfica, bueno, se muestran dos curvas, una de color verde y una de color rojo. La de color verde nos va a desarrollar la posibilidad de interferir en la elección del material, ¿ok? Y el porcentaje de interferencia de cambiar el sistema estructural en algún momento dado del proyecto o del avance del proyecto. La curva roja nos muestra el costo acumulado de un proyecto, ¿ok? Entonces, en el eje horizontal estamos planteando el tiempo que va transcurriendo en el proyecto y en el eje vertical estamos graficando un porcentaje. ¿Qué sucede aquí? Como puedes observar, tú tienes 4 etapas en un proyecto. Es el análisis de la viabilidad, es la concepción, es la etapa del cálculo estructural y por último la construcción del proyecto. ¿Qué es el análisis de la viabilidad? Es cuando el inversionista empieza a evaluar si es factible o no desarrollar un proyecto X. Vamos a suponer que quiere hacer un hotel en alguna parte del mundo. ¿Ok? Y entonces empieza a evaluar qué tan factible es o qué tan viable es desarrollar un hotel con ciertas características. En ese momento, mientras él está pensando, podemos nosotros ver que la posibilidad de interferir en la elección es muy alta. Básicamente tiene el 100% de interferencia. ¿Por qué? Porque en ese momento solo está evaluando si se puede o no desarrollar el proyecto, si va a resultar rentable desarrollar un proyecto de estas características. Entonces él puede cambiar, lo quiero de concreto, lo quiero de mampostería, lo quiero en acero. Él puede cambiar tantas veces sea necesario. ¿Por qué puede hacer esto? Porque como puedes observar, mientras está analizando la viabilidad, pues el costo acumulado de la obra básicamente es nada, ¿no? No ha gastado ni invertido en nada. Posteriormente viene la etapa de la concepción. ¿Qué es la etapa de la concepción? Bueno, contrata a un arquitecto en donde le dice, necesito estas características del proyecto. El arquitecto empezará a desarrollar sus capacidades de los espacios, de la estética, de el uso de suelo, los permisos, etcétera. Y entonces, mientras se está desarrollando el proyecto, pues el arquitecto ya deberá ir pensando en el material en el que lo va a construir. Aquí la posibilidad de interferencia decae más o menos a un 50%, pero el costo acumulado de la obra sigue siendo bajo. No hemos invertido en materiales, en compra de materiales, en mano de obra, todavía no hay básicamente nada de ese tipo. Entonces, pudieran modificar el proyecto arquitectónico tantas veces sean necesarias en función de los materiales que se desarrollan. Posteriormente viene la etapa del cálculo estructural. Se contrata un despacho de ingeniería estructural en donde se le dice, estas son las características del proyecto, este es el proyecto arquitectónico y se podrá empezar a desarrollar los cálculos estructurales para que el proyecto sea factible. En este caso, pues el único que se ha invertido es en pagar el proyecto arquitectónico y naturalmente pagar el proyecto estructural. La gráfica de interferir en la variación de los materiales, pues ya decae de manera más severa debido a que la transformación de proyectos no es del todo lineal. Son normatividades diferentes, ecuaciones distintas y comportamientos diferentes. No podemos hacer una regla de 3
para poder decir, lo tenía de concreto y ahora lo quiero de acero. No es tan sencillo hacer la transformación de un proyecto de esa manera. Y por último, pues podemos ver que el costo acumulado de la obra en la construcción se dispara y naturalmente la posibilidad de interferir en la elección, pues básicamente es nula. Esto se debe porque imagínate que ya hiciste la cimentación para un proyecto determinado con un material determinado y pues no podrás cambiar o modificar esa circunstancia en ese momento, o bueno, no es que no puedas, es que económicamente pues ya no es factible. Es por eso que en esta gráfica nos dice que las dos primeras etapas es el momento ideal para elegir el sistema estructural. La etapa de cálculo se debe de optimizar este material, que es igual de importante que la propia decisión tomada, ¿no? Pero optimizar el recurso no es lo mismo que variarlo, ¿ok? Ahora, esto sucedía hasta hace 5 años, ¿ok? Hoy la gráfica es diferente y voy a decir por qué es diferente. Bueno, nuevamente tenemos las mismas etapas de proyecto, pero ahora la posibilidad de interferencia crece en la etapa de cálculo. ¿Esto por qué es? Esto debido a que Gerdau tiene un sistema de transformación de proyectos en donde básicamente a ti no te cuesta nada. Tú solamente le mandas tu proyecto, aunque ya lo hayas hecho de concreto, y Gerdau hace la propuesta metálica e inclusive te entrega algún presupuesto de algún fabricante o algún constructor de estructura metálica para que tú puedas evaluar la factibilidad de haberlo cambiado. ¿Ok? Entonces, ahora las 3 primeras etapas forman parte del momento ideal para el sistema, pero esto tendrá que suceder con ayuda de Gerdau. Y en la etapa de cálculo y construcción tendrán que optimizarse los recursos de la decisión tomada. Ahora bien, ¿cómo vamos a proceder para tener una decisión que tenga un soporte adecuado? ¿Ok? No nada más es decir que porque yo llevo 30 años construyendo en acero, el acero es lo mejor. No es así, ¿ok? O que porque yo soy bien abusado en estructuras de concreto, pues es que el concreto es lo mejor. Y es lo que sucede en básicamente en la condición académica, ¿no? Nuestro profesor de estructuras de acero nos vende la idea de que el acero es lo mejor y el de la estructura de concreto hace su propia labor, ¿ok? Entonces aquí dice que la mayor dificultad para identificar el tipo de estructura más adecuado en una obra es la falta de una metodología de evaluación más amplia que la simple comparativa de costos. No existe como tal una metodología. Una metodología para la evaluación que identifique la alternativa de estructura más conveniente debe de pasar por el conocimiento de las características de un sistema estructural, por las experiencias y culturas de una constructora y también por el tipo de obra de análisis. Pero debemos desarrollar una metodología para tener una decisión bien soportada, no solo la comparativa de costos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que les voy a proponer un método que se basa en la elaboración de un cuadro comparativo y lo pueden ustedes desarrollar en una hoja de Excel básica, ¿ok? No necesitan saber programación amplia, ¿no? La verdad es que el cuadro comparativo es realmente muy sencillo. En este cuadro comparativo se van a indicar las principales características que pueden influir en una estructura, ¿ok? Todas las características y va a variar en función de la zona, de la altura, de N cantidad de cosas, ¿ok? Del tipo de suelo, de la rapidez que necesitemos, en fin, una serie de características que pueden resultar importantes para una obra.
Y bueno, el método consiste, además de establecer un peso para cada una de esas características de acuerdo a su grado de importancia, se va a asignar también una nota para cada uno de los sistemas constructivos. Ahorita de manera explicativa no sé que no les está quedando del todo claro, pero con el ejemplo va a ser muy sencillo la comprensión de la metodología que yo les voy a mostrar. Vamos a hacer un ejemplo, aquí lo explico en esta diapositiva, no la voy a leer del todo, ahí te la muestro para que tú la vayas leyendo, pero al mismo tiempo voy a explicar lo que dice la diapositiva. En principio, vamos a desarrollar un ejemplo que va a estar basado en un edificio del tipo comercial y es de múltiples pisos. Esto es hipotético, ¿eh? Esto nada más es para nosotros desarrollar y aplicar el método. Tú lo podrás llevar a cabo en los proyectos que tú desees, ¿ok? Para este ejercicio voy a establecer una serie de características a las cuales les voy a dar un grado de importancia que se va a denominar peso. Le voy a dar un peso a esa característica que voy a analizar. Y el peso va a variar entre 1 y 5, que va a estar en función del grado de importancia, en donde 1 no es relevante y 5 es importantísimo, ¿ok? El siguiente paso, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, es que vamos a asignar una calificación a los sistemas estructurales en función de la capacidad que tengan para desarrollar esa característica o para cumplir las necesidades de esa característica, en donde 1 pues reprueba totalmente y 10 pues atiende básicamente toda la necesidad y está totalmente aprobado, ¿ok? El resultado no va a ser otra cosa más que el promedio ponderado o el promedio pesado, así le llamamos, ¿no? De cada sistema estructural. El mayor indicador será el sistema más adecuado, o sea, el que tenga mayor calificación será el sistema más adecuado después de haber desarrollado básicamente el promedio ponderado, ¿ok? Aquí este es un resumen de la metodología, en donde dice que el peso es el grado de importancia de la característica que vamos a analizar y la nota es la calificación que tiene o el mérito que va a tener ese material con relación a esa característica. Y ahí les pongo la ecuación de donde dice que voy a multiplicar la columna de peso por la columna de la nota y la voy a dividir entre la columna de peso. Entonces, esto nos entregará el sistema estructural más adecuado, ¿ok? Para la aplicación de este método, pues yo decidí poner estos 20 aspectos representativos o estas 20 características en una obra. Tú puedes eliminar las que tú quieras o puedes aumentar si es que me hicieron falta a mí algunas. No está restringido el método a que sean estas características necesariamente. ¿Ok? ¿Qué características planteé yo para poder desarrollar el método? Pues hablo de las cimentaciones, del tiempo de construcción, de la adecuación ambiental, de la disponibilidad y costo de los materiales, que sí es un punto importante, pero no es el único. La durabilidad del local de la obra y los accesos, la estética, el tipo de ocupación, la calidad, el desempeño, los recursos del constructor, la protección de corrosión y fuego, etcétera. ¿Ok? Entonces, en este caso, bueno, pues son estos 20 aspectos representativos. Durante la presentación, yo no voy a analizar los 20 aspectos representativos. La realidad es que solamente voy a atender algunos para mostrarte el método. Te invito a que leas todo el artículo con el objetivo de que tú puedas verificar al final cómo fue que yo desarrollé básicamente el método, pero aquí yo te voy a ayudar con analizar algunos aspectos representativos para que la claridad de la metodología pues sea más factible y que tu aprendizaje sea
correcto, ¿ok? Algo que no aclaré en un principio es que las preguntas las vamos a dejar para el final de la sesión. Esto no quiere decir que en el chat no las vayas poniendo, ¿no? Yo te recomiendo que conforme vayas teniendo tu duda, la vayas escribiendo en el chat para que no te pierdas en la duda y al final las respondo todas con muchísimo gusto, ¿ok? Yo tampoco tengo la verdad absoluta, ¿eh? Yo solamente este es un ejemplo de la metodología en donde yo voy a fungir como la constructora en un principio y voy a evaluar pues las experiencias que yo voy teniendo ya a lo largo de estos años en relación a la construcción de acero, ¿ok? Sin embargo, bueno, pues no me niego a que otros materiales pueden funcionar de manera adecuada en diferentes sistemas estructurales. Bueno, pues vamos a empezar con la primera. Las cimentaciones, fíjate bien. La influencia de la reducción de cargas debido al menor peso de las estructuras de acero sobre los cimientos de una pequeña obra en un suelo muy fuerte puede ser casi imperceptible. Sin embargo, si el suelo es muy malo, las cimentaciones pudieran viabilizar el, el, el sistema constructivo. Es por eso que las cimentaciones las debes analizar de manera particular para cada proyecto que vayas a desarrollar y en función de las características de tu proyecto, pues vas a determinar el grado de importancia de las cimentaciones y que puedas darle un mayor mérito a un material u otro. Acuérdate que no estamos a favor de que se construya en acero propiamente. La metodología no tiene ese objetivo. La metodología tiene el objetivo de que tú decidas qué es lo mejor para el proyecto desde el punto de vista de la factibilidad económica que pueda llegar a tener el proyecto en su totalidad. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, para nosotros evaluar las cimentaciones, es importante que nosotros desarrollemos una mecánica de suelos, ¿ok? A veces nos queremos ahorrar este estudio y la verdad es que es de suma importancia que sí se desarrolle. En este caso, nosotros debemos de conocer pues la resistencia del suelo, las características estratigráficas de cada suelo para evaluar los subsuelos, y verificar nuestra construcción, cómo se encuentra en relación a edificaciones vecinas. Y fíjate cómo vas a determinar el grado de importancia o el peso que le vas a dar a las cimentaciones. Dice aquí del lado derecho, si tu suelo tiene poquita capacidad de carga, o sea, el suelo es malo y además tienes edificaciones vecinas, pues eso es muy importante. Es muy importante porque en suelos muy malos, estructuras muy pesadas resultan en cimientos muy caros. ¿Ok? Ahora, pero si tu suelo tiene demasiada capacidad de carga, es muy bueno y las cargas pueden no ser tan altas, entonces, pues aquí no le daríamos un grado de importancia a las cimentaciones, porque básicamente como el suelo es muy bueno, pues las cimentaciones se irían bajo condiciones normativas mínimas, armados por temperatura, tamaños mínimos de zapatas y espesores, etcétera. Entonces, no percibiríamos una economía de manera que nos impacte de manera profunda en el proyecto. Entonces, es por eso que en función de las características del suelo, tú vas a determinar si es importante o no esta circunstancia. Ahora, ¿qué ventajas tiene el acero? Pues las estructuras de acero pesan de 6 a 10 veces menos que las estructuras de concreto, son más ligeras. Esto a pesar de que el peso volumétrico del acero es más pesado, debido a sus dimensiones milimétricas, ocasiona que las secciones resulten más ligeras. ¿Qué beneficio traeríamos con colocar estructuras más ligeras? Bueno, pues menos puntos de cimentación porque pudiera yo librar inclusive claros más grandes. Entonces, para nuestro ejemplo, yo estoy asumiendo, ok,
La característica que voy a analizar es la cimentación. Voy a decir que el suelo es medianamente bueno, por eso le pongo un peso de 3. Y luego digo, bueno, sistema estructural todo en acero, le vamos a dar una calificación de 9 y al sistema todo en concreto una calificación de 7. ¿Por qué razón? Porque el sistema todo en acero es el más económico en relación a puntos de cimentación. Es por eso que se le da una calificación más alta. Siguiente característica, tiempo de construcción. Recordemos que el ejemplo que estamos desarrollando es un edificio comercial de múltiples pisos. Va a variar en función del tipo de proyecto que estés utilizando o que estés desarrollando. Y dice aquí, entre menor sea el tiempo de construcción es mejor para el inversionista. ¿Por qué? Porque resulta que el inversionista va a ver el retorno de su inversión mucho más rápido. Entonces, nosotros en este sentido necesitaríamos rapidez en la construcción. Sin embargo, hay algunas obras como los condominios habitacionales que el tiempo de construcción no es importante debido a que va compatibilizado con la capacidad de desembolso de los compradores de los departamentos. En este caso, cuando nosotros compramos vivienda, llámese edificio de condominios habitacionales o, o a lo mejor una casa, ¿no? Hablemos de interés medio o interés social. La constructora no le importa acabar del todo muy rápido porque se va en función de la venta de las casas, el proyecto, y van inyectándole dinero al proyecto en función de cómo se van vendiendo. ¿Cómo venden las casas? Con una maqueta, con una casa muestra. Entonces, aquí no necesariamente sería importante el tiempo de construcción. Para una obra comercial, cualquier anticipo que represente reducción del tiempo de amortización de la inversión será bienvenida, ¿ok? Entonces, aquí normalmente se establece de acuerdo al tipo de ocupación y el tiempo lo requiere el inversionista, ¿ok? Esta característica está fundamentada en eso. Entonces, si nuestro plazo de la obra es pequeño o crítico, o es decir, necesitamos mucha rapidez, entonces será muy importante. Si el plazo de la obra no es relevante y hasta puede ayudar la entrada de recursos, pues entonces aquí será no importante, ¿no? Y le pudiéramos colocar una calificación de 1. ¿Qué ventajas tiene el acero? Rapidez, posible reducción del tiempo de construcción hasta en un 40% y tiene diversos frentes de ataque de manera simultánea. Yo aquí te muestro una fotografía de unos marcos rígidos de una nave industrial que hice aquí en Toluca, que es para plásticos, en donde, bueno, quiero que el claro libre entre columna y columna es de 43 metros y eran 3 claros libres de 43 metros. La verdad es que no se podría haber desarrollado en otro material, ¿no? Esa es una realidad. También hay a veces estructuras que son muy lógicas. Ok, en este caso, como nuestro edificio es comercial, pues otra vez, ¿no? Volvemos a decir, ¿qué característica estamos analizando? Bueno, pues estamos analizando el tiempo de construcción. En este caso, por ser comercial, le voy a dar un peso de 5. Ahora bien, ¿cuál de los dos sistemas es el más rápido? Esa es la pregunta. ¿Sistema todo en acero o sistema todo en concreto? Naturalmente, por ser una estructura en la mayoría de los casos atornillada, pues la rapidez de la estructura metálica es mucho más amplia que la de concreto. Entonces le ponemos una calificación de 10 al sistema todo en acero y 8 al sistema todo en concreto. 3. Adecuación ambiental. La construcción en acero es el método de construcción más rápido y limpio. Racionalidad en el uso de los materiales y bajo nivel de pérdidas debido a su precisión milimétrica
Son características que favorecen el acero en cuanto al impacto con el medio ambiente. Espacios abiertos, permitiendo iluminación y ventilación natural, pues van a representar una economía en la energía y disminuye naturalmente la contaminación ambiental. Cabe mencionar el valor de rescate de la estructura del acero después de su vida útil. Una vez que el acero ya se desmonta y ya no va a fungir para esa estructura, se vende como chatarra y se vuelve a entrar a un proceso siderúrgico en donde básicamente se recicla el 100% de los materiales. Para este caso, pues hay que evaluar la interferencia de la obra con el medio ambiente, el impacto que tiene con el medio ambiente en donde lo vamos a desarrollar. Hay que procurar, si es necesario, utilizar elementos de iluminación y ventilación natural. La generación de residuos contaminantes que puede llegar a tener la obra y el reciclaje de los materiales. En este caso, la adecuación ambiental, hoy se habla de sustentabilidad ecológica, económica y social. Y desde el punto de vista ecológico, pues no hay tema, ¿ok? Aquí este punto siempre va a ser importante. No hay manera de que en algún punto, no hay manera de que en algún punto pudiera no ser importante, ¿ok? Hoy debemos de pensar en la sustentabilidad ecológica de todas nuestras estructuras. Entonces dice aquí que el mayor peso cuando la adecuación ambiental es considerada importante para el emprendedor o para atender la legislación ambiental. ¿Qué ventajas tiene el acero? Pues es un sistema de construcción limpio y silencioso y el acero es 100% reciclable. No digo que el concreto no se pueda reciclar, aquí puse una imagen por esa razón, en donde aquí se rescataron los cimientos de una estructura que se incendió. ¿Ok? Entonces, bueno, pues aquí el valor de rescate fue la cimentación. Entonces, el acero también, el concreto, perdóname, pudiera también reciclarse y sí se puede, ¿no? Nada más ahí está más limitado en estos reciclajes, ¿no? Entonces, bueno, como lo mencioné, la adecuación ambiental va a tener un peso de 5 y el sistema todo en acero le vamos a dar una calificación de 10 porque es el más limpio y el que permite áreas más abiertas y el que se recicla básicamente al 100%. Al concreto le damos una calificación de 8. Disponibilidad y costo de los materiales. Es importante acompañar la evolución, la disponibilidad y el costo de los materiales básicos usados para las estructuras y para los sistemas complementarios. En el caso de existir alternativas, hay que verificar siempre la relación del costo-beneficio de los sustitutos. Aquí no hay, voy a hacer algunos comentarios. Voy a decirlo, en 1983, año en el que nací, se formó el Instituto Mexicano de la Construcción en Acero. Y en este instituto, pues, se generó un manual de construcción en acero, un manual que hoy ya no es funcional. Lamentablemente, este manual duró 32 años sin actualización, 31 años sin actualización. Yo formé parte de la actualización de la 5ª edición, que es este manual que ves aquí en color vino, ¿no? El anterior era de color azul. ¿Qué dificultad había con este manual de la 4ª edición? Bueno, pues venían las tablas de dimensiones y propiedades de los materiales, de los perfiles metálicos, y venía el 80% de los perfiles venían con una sombra gris. Y entonces decía la nota que la sombra gris indicaba que eran materiales de difícil adquisición y que deberíamos evaluar con los distribuidores su posible existencia. Yo no sé ustedes, a mí me enseñaron en la universidad con esa nota y mi cerebro inmediatamente reaccionó con que esos perfiles no existían. Entonces yo no los diseñaba, yo solo diseñaba pues los que no tenían sombra. ¿Ok? Esto resultaba en un desperdicio de acero porque pues las secciones estructurales quedaban bastante sobradas.
Y era un círculo vicioso porque el distribuidor no los compraba porque el diseñador no los diseñaba. Y el diseñador no los diseñaba porque el distribuidor no los compraba. Y entonces era un cuento de nunca acabar. Hace 14 años, más o menos, llegó Gerdau Corsa y se convierte en la empresa con la línea de perfiles más completa de México, en donde, pues básicamente hizo que desaparecieran estas sombras de los manuales, por eso vienen las actualizaciones. Básicamente todo lo que viene en el manual del IMCA y en el manual de perfiles estructurales de Gerdau se producen de manera nacional, entonces son perfiles nacionales y ya estamos hablando de perfiles grandísimos de 36 pulgadas de peralte. Entonces, bueno, si se requiere una amplia oferta, rapidez en la entrega, calidad garantizada y mejor relación costo-beneficio, pues será muy importante. Si es aceptable la variación en la calidad, mayores plazos de entrega y costos altos, entonces no será relevante. ¿Qué ventajas tiene el acero? Pues que las estructuras de acero se fabrican fuera del local de la obra. El montaje es rápido y va de acuerdo a los requerimientos y tiene buena integración con otros materiales. Los cierres, cimentaciones y los acabados y la tabla roca, etcétera. ¿Ok? Sin embargo, pues no me voy a hacer el loco, ¿no? Entonces, en el caso del grado de importancia, le vamos a dar que es importante, 4. Y el sistema todo en acero no tiene nada que hacer con relación al concreto reforzado. Invariablemente en relación a costo directo es muchísimo más económico el concreto. Ahora, el concreto también lleva acero, ¿no? Pero aún así resulta más económico desarrollar estructuras de concreto que desarrollar estructuras de acero desde el punto de vista de economía directa, ¿ok? Directa. Durabilidad. La durabilidad de las estructuras y su capacidad de mantenerse a lo largo del tiempo, de mantener a lo largo del tiempo un desempeño compatible con la utilización prevista, depende del proyecto, de la calidad de la ejecución y del control de los mecanismos de deterioro que generan patologías a mediano y largo plazo. En el caso del acero, las variables de control de calidad de su ejecución son bastante controladas. Desde el punto de vista, la calidad del acero es más controlada por las pruebas que se le hacen al acero. Garantiza de manera más próxima que el comportamiento del acero es fiel tal cual lo está representando la normatividad vigente. El concreto tiene un poco de mayor variación. Sin embargo, en México, o al menos aquí en México, en otros países no lo sé, pero en México, lamentablemente, tenemos una ideología de que básicamente las edificaciones tienen que durar para siempre, ¿ok? En otros países tengo entendido que sí se les da una vida útil y se quitan las estructuras y se construyen unas nuevas. Sin embargo, pues aquí en nuestro país no tenemos propiamente esta cultura, de tal modo que, como ustedes saben, fuimos agredidos por un sismo importante en el año del 2017, el cual causó daños importantes y colapsos de algunas estructuras. Y lamentablemente las que tuvieron daño no se hace un peritaje adecuado y una revisión estructural adecuada, en donde seguramente muchos de los edificios que fallaron en el 2017 fueron edificios que fallaron desde el 1985 y que solo les arreglaron los acabados y los volvieron a vender como departamentos o como renta de oficinas, y los resultados pues ahí los tenemos, ¿no? En colapsos. Lo mismo va a suceder dentro de 30 años que volvamos a tener un sismo de estas características, y que no, al no haberle dado el mantenimiento adecuado, pues van a resultar en edificios que colapsen de manera súbita. Es lamentable, es triste, sí, así lo es, pero eso sucede aquí en nuestro país. Sin embargo,
La durabilidad, bueno, pues habla de también la capacidad de mantener la obra, la estructura en buen estado, ¿no? Eh, y que, bueno, se tengan controlados los mecanismos de deterioro que pueden generar patologías. El concreto reforzado también tiene patologías, ¿no? Hay inclusive una termita del concreto que se lo va comiendo, ¿no? Hay corrosión en el concreto, también existe, ¿no? Entonces, recientemente hice un dictamen estructural en un muelle en donde, bueno, pues básicamente la salinidad del mar pues ya se acabó al concreto, entonces, no es invencible, tampoco, ¿no? Entonces, cuando las condiciones de utilización exigen mantenimiento preventivo o de difícil ejecución, va a ser muy importante, como este caso del muelle, ¿no? Que es muy difícil controlar el mantenimiento de la estructura. Si las condiciones de utilización no exigen mantenimiento preventivo o es muy sencillo darle este mantenimiento, entonces no será importante. ¿Qué ventajas tiene el acero? Pues el acero tiene una calidad controlada y certificada y cuando se mantiene de manera adecuada puede durar de manera indefinida. Entonces aquí no hay vuelta de hoja. La durabilidad es muy importante y no importa qué material ocupes, tienes que garantizar que va a durar toda la eternidad, o al menos eso sucede aquí en México. Ubicación de la obra y los accesos. Es siempre muy importante conocer bien la ubicación de la obra y los accesos, las condiciones de las carreteras de acceso, las distancias que deben recorrerse, los materiales disponibles que existen en la región, las condiciones topográficas del terreno y su entorno, la disponibilidad de energía para la obra, además de otras variables que pueden definir el sistema estructural. Por ejemplo, aquí pongo yo dos imágenes. Mira, aquí esta es un centro comercial precisamente que desarrollé en la Ciudad de México, en donde básicamente la descarga, llegaba el tráiler y teníamos que descargarlo de manera inmediata porque si no, se hacía un trafical impresionante en la Ciudad de México. Quien conozca la Ciudad de México de la gente de otros países podrá entender que es horrible el tráfico y la cantidad de gente que hay. Y yo voy desde mi muy particular punto de vista, es el peor lugar para vivir en relación a este tipo de circunstancia. Entonces, pues el acceso a las obras, pues está bastante restringido, ¿no? Entonces, pues esto puede ocasionar o viabilizar el sistema constructivo. Si es muy difícil el acceso, pues se optará por utilizar sistemas convencionales colados en sitio para no estar sufriendo con este tipo de circunstancias. Ahora, hay estructuras en donde las hacemos a campo abierto y donde el acceso es súper rápido y tiene todos los servicios y bueno, pues eso es maravilloso, ¿no? Para entrar con plataformas cargadas de materiales, pero no siempre se tienen esas características. Entonces, es importante que nosotros conozcamos la ubicación, las carreteras y los caminos de acceso, las distancias de las fuentes de suministro, si es que necesitáramos, por ejemplo, si vamos a hacer la metálica, pues hay que ver si cerca venden soldadura, tornillos, herramienta en general para poder desarrollar la obra, si podemos rentar grúas ahí cerca, etcétera, ¿no? Y que, bueno, tenga también servicios, ¿no? Como servicios de energía y otros recursos esenciales. Entonces, si los sitios son distantes, muy lejos, de difícil acceso y con poca área de almacenaje, pues será muy importante. Si los sitios son cercanos a las fuentes de suministro y no hay problemas de acceso ni de suministros de energía, entonces no es relevante este punto. ¿Qué ventajas tiene el acero? Pues utiliza poco espacio en la obra, la entrega va de acuerdo a un cronograma de montaje y el tamaño de las piezas o partes de la estructura se adecuan a los espacios, ¿ok? Entonces, y además ocupan poco espacio de almacenaje. Entonces,
Bueno, pues en este caso le pusimos que es medianamente importante y al acero pues le pusimos una calificación de 8 y al concreto una calificación de 7. ¿Ok? Y bueno, pues básicamente así funciona la metodología. Me voy a ir más adelante. La estética, pues no voy a abundar, eso es algo muy subjetivo. Sí creo que con acero se pueden hacer más cosas y formas raras que le puedan brindar una estética más adecuada. La compatibilidad con sistemas complementarios, bueno, pues el acero habla de industrialización de la construcción y por ende pues ocasiona que los procesos sean más rápidos y haya menos desperdicio. Estoy hablando de losas prefabricadas, la losa acero, las muros divisorios de tabla roca, en fin, ¿no? Ahí vemos algunas imágenes de vigueta y bovedilla, por ejemplo, la losa acero que ya les mencioné, ahí algunas fotografías. Los muros precolados, que yo he utilizado muchos en edificios de tipo industrial, los conozco bastante bien. Más de los muros precolados, muy rápidos de instalar, básicamente se prefabrican en el piso y nada más se van montando. Los paneles internos de tipo tabla roca, que nada más fungen como muros divisorios. Ahí están los bastidores, pues con una precisión muy importante porque la precisión de la estructura de acero es milimétrica. Los baños prefabricados, por ejemplo, ¿no? Se manda a hacer el lote de baños, se llevan a la obra, se montan, todo de manera muy rápida y sencilla. Básicamente ya van con los acabados. Pues aquí 9 al acero, 8 al concreto, ¿no? Vamos a ver el desperdicio de los materiales, ya hablamos un poco de eso. Pues esto ya básicamente no se puede reutilizar, aunque en algunos casos le llaman que lo utilizan para concreto ciclópeo, aunque pues no es muy común, ¿no? Espacios libres y altura de la edificación, naturalmente aquí muestro, esta imagen es muy representativa, es una nave industrial que hice en Irapuato, Guanajuato, 50 metros libres, 50 metros libres, es el claro más grande que he diseñado y que se ha construido. Ya diseñé uno de 60 metros, pero no lo hemos construido, así que por lo pronto sigue siendo el límite de diseño que yo he tenido en cuanto a claros libres, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nuevamente el acero tiene una mayor calificación, ¿no? Protección contra corrosión y fuego. Hoy se entiende que todos los sistemas estructurales necesitan protección para garantizar un desempeño adecuado durante la vida útil para la cual la obra está prevista. Esa protección puede ser intrínseca del propio material o bien lograda a través de revestimientos protectores como pintura y revestimientos no metálicos. Es aceptado también que toda la protección necesita de mantenimiento periódico y lo que demanda eventuales interrupciones para los usuarios y envuelve costos, ¿no? Naturalmente, si yo quiero detener las actividades en una oficina, pues va a demandar un impacto en costos para el inversionista porque pues hay que estarle dando mantenimiento a la estructura. Entonces, esta protección puede ser más severa en función del local o del tipo de estructura del tipo del lugar donde la estructura se va a desarrollar. En este caso, no es lo mismo, voy a hablar nuevamente de nuestro país. En Veracruz, por ejemplo, en el estado de Veracruz, es el ambiente más agresivo en cuanto a corrosión atmosférica. ¿Ok? Es el ambiente más agresivo de nuestro país, a diferencia de a lo mejor Querétaro, ¿no? Donde no habrá un impacto tan severo de cuestiones corrosivas.
vuelvo a insistir, afecta a ambos materiales, ¿no? Algunas dice aquí que cuando el material se usa en estructuras y las condiciones de exposición exigen protección pesada, es muy importante. Si las condiciones de exposición no exigen o exigen poca protección, pues será no relevante. ¿Qué ventajas tiene el acero? Pues permite aplicación de diferentes tipos de materiales y cuando se encofra con concreto, pues no requiere protección contra corrosión y o fuego. Pero pues no hay nada que hacer aquí. El concreto tiene mucho más resistencia. Y ojo, no estoy diciendo que el concreto no se corroe, ni tampoco estoy diciendo que no lo daña el fuego. Estoy diciendo que tiene mucho mayor resistencia y mucho mayor beneficio con relación a esta circunstancia. Es por eso que aquí el concreto pues tiene una mayor calificación que el otro material. Y bueno, pues así nos podemos ir los 20 aspectos representativos, los recursos del constructor. Pues hay que ver, siempre va a querer el constructor utilizar sus equipos, de cualquier manera ya los compró y necesita irlos amortizando. Entonces es importante que tomemos en cuenta quién lo va a construir. Posibilidad de adaptaciones y ampliaciones, pues a veces se les ocurre ponerle más cargas de las que se previeron en un principio y pues habrá que reforzar la estructura. Hay que evaluar quién tiene menor impacto en cuanto al reforzamiento de la estructura, ¿no? El mantenimiento y las reparaciones, la seguridad del trabajador, que esa siempre va a ser muy segura y que no hay manera de que se salve cualquier material, tenemos que brindar seguridad en el trabajador. Los costos financieros, el tipo de ocupación, la calidad que tiene que garantizarse de manera con cualquier material, el desempeño lo mismo y la incomodidad para las áreas próximas, ¿no? Que pues es mucho más incómodo estar trabajando la estructura de concreto por el ruido, lo sucio que es, etcétera. Y bueno, pues ahí lo tendrás que evaluar. A lo mejor no hay ni vecinos, entonces no sería importante este aspecto. Y bueno, básicamente la tablita que hicimos fue haber llenado estos. Yo te invito a que leas perfectamente el artículo para que puedas aprender un poco más y vuelvo a insistir, si tú quieres quitar algunas de estas características, no hay problema. Entre menos características tengas, más impreciso es el resultado. Entre más características haya, mayor precisión va a tener el resultado. Y bueno, lo mencioné en un principio, esta tablita no es mandatoria, pero sí sirve para poder nosotros acercarnos a tomar la decisión más adecuada. ¿Qué hicimos o cómo funcionó? Pues esta columna o esta celda la multipliqué por esta y puse el resultado aquí. Luego esta por esta y puse el resultado acá. Y entonces así me fui renglón por renglón, hice la sumatoria de ambas y la dividimos entre la sumatoria de los pesos y aquí nos da en la parte inferior el resultado, ¿ok? 8.88 el sistema todo en acero y 7.91 el sistema todo en concreto. Por lo tanto, pues el sistema todo en acero, en este caso particular de la obra, pues es lo más adecuado. Adicionalmente aquí, que esto sí viene en el libro, pues aquí te manejo unas densidades de estructuras para que tú puedas evaluar la cantidad de acero que puedes tener en algunas estructuras. Si estás hablando de edificios verticales, pues aquí dice que para estructuras de marcos rígidos sin contravientos, entonces aplicas esa ecuación en donde N es el número de pisos nada más. Y para estructuras de marcos rígidos contraventeados, pues la ecuación varía un poco y da más económico. Aquí muestro un ejemplito muy básico para un edificio de 7 pisos sin contravientos, pues nos da de 86.67 kilogramos por metro cuadrado. Lo multiplicamos por todos los metros cuadrados de cada piso
y ya vamos a tener el peso total de la estructura. O para, si sí está contraventeado, pues va a tener menor peso, que sería 61.67 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, en este caso, pues, eso daría, ¿no? En edificios industriales, pues te doy unos rangos en función de, pues si es de almacenamiento únicamente con muros de lámina, varía en ese rango. Si es de almacenamiento con muros precolados, está en otro rango. Si es de almacenamiento con muros de tilt-up, está en otro rango. Y si trae grúas viajeras, pues aumenta, va a depender de la capacidad de las grúas. Y bueno, pues aquí están mis datos por cualquier duda. Me pueden escribir mensajes de WhatsApp. No contesto números de teléfono que no conozco. Por eso te solicito primero un mensaje de ingeniero, tengo una duda o me puede ayudar con una duda. Soy tal, tal y tal. Estuve en la presentación de cuándo construir en acero tal día y ya con eso yo me ubico y a veces me tardo un poco en contestar porque pues ando haciendo otras actividades. Sin embargo, tarde o temprano sí les contesto, ¿no? Entonces, en este caso, pues, ahí dejo mis datos y pues muchísimas gracias por escucharme. Si me proceden a ayudar a leerme algunas preguntas, pues con muchísimo gusto las vamos contestando. Claro, ingeniero, pues muchas gracias por esta plática. Como mencionamos al inicio, es el panorama, un panorama muy interesante desde la experiencia profesional del ingeniero. Hay un par de preguntas de Roger, participante del reto BIM. La primera es, ingeniero, ¿puede platicar cómo Gerdau Corsa logra disminuir el costo de los cambios en los proyectos hasta la fase de cálculo? No es que los disminuya, él lo que te va a ayudar es a precisamente ver si sí disminuyeron o no. Lo que hace es que toma tu proyecto arquitectónico, no se infecta del proyecto de concreto, no le interesa ver eso. Y él tiene unos ingenieros muy experimentados con los cuales trabaja, en los que te hacen el diseño estructural en acero y te entregan una propuesta económica. Entonces, cuando tú recibes la propuesta económica, pues tú podrás evaluar si realmente resultó más económico o no. Y entonces eso te daría un mejor panorama para la toma de la decisión. Pero no mencioné que siempre lo hace más económico, ¿eh? No. Hace el estudio para que tú tengas el dato de si de verdad resulta factible o no. Gracias. Y la segunda pregunta de Roger es, ¿tiene BIM algo que ver en el sistema que utilizan? Pues sí, en el sistema de construcción metálica tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque resulta que todos los sistemas hoy con los que fabricamos estructuras son BIM. Te hablo de Revit, te hablo de Tecla, donde ya todo es a base de modelos de este tipo, tridimensionales, en los que se desarrollan básicamente, inclusive las maquinarias de corte, de barrenación, funcionan con CNC y entonces pues todo está básicamente digitalizado. Si esa era tu pregunta, tiene todo que ver el BIM en todas las áreas y especializaciones. Gracias. Rita Moya tiene una pregunta también. ¿Esas notas son a conciencia o tienen alguna tabla que indica cuándo colocarla? Aquí a mí no me queda muy clara, Rita. Me refiero a las notas, cuando él ha explicado toda, indica cada fase, qué nota le coloca a cada fase. Esas notas, yo entendí que van de 1 a 10, pero ¿cómo yo sé qué colocar qué nota para poder llegar a ese cálculo que tiene el final? O sea, para llegar a esa tabla de comparación con respecto a los otros sistemas de construcción. Gracias, Rita. Sí, a mí sí me había quedado claro, Moisés, con la pregunta. Yo
Sí la había comprendido. Mira, Rita, noto que no eres de acá, de México. Me da mucho gusto que estés aquí presente en primer lugar y te agradezco. Y te explico, en un principio yo mencioné que esta metodología tiene que tomar en cuenta las culturas y experiencias de la constructora, ¿ok? Por eso es importante que tú desarrolles o que sí te empapes de quién va a ser el constructor. Ahora, yo propuse de 1 a 10, pero tú puedes proponer 1, 2 y 3, en donde 1 es no importante, 2 es medianamente, bueno, 1 no cumple, 2 más o menos lo cumple y 3 lo cumple totalmente. O sea, la metodología tú la puedes manipular a como tú quieras. Yo dejé un rango muy amplio de 1 a 10, pero pudiera reducirse 1, 2 y 3, ¿no? Y básicamente el resultado te va a dar lo mismo, ¿no? Ok, Gracias, ingeniero. gracias. Gracias, Rita. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien quiere directamente hacerle la pregunta al ingeniero, adelante. Sí, tengo otra consulta. Con Adelante, Rita, respecto por favor. mira, por lo menos aquí en Chile, yo conozco un sistema que también es de Gerdau, que se llama Joystick. Y me gustaría saber, porque en Joystick, en una de las charlas que yo asistí de Gerdau acá en Chile, explicaban el 90% de lo que tú explicabas en la presentación con respecto a los anchos de nave, etcétera, etcétera. Ese mismo sistema eh, es el que está para a nivel mundial o solamente está realizado para Chile, pensado para Chile. Mira, no te voy a contestar si solo es para Chile, pero lo que sí te puedo contestar es que para México no hay, ¿ok? Para México no, pero y ni siquiera lo conozco, no pudiera yo abundar. No sé si Cheng lo conozca, pero yo creo que tampoco conocemos el sistema. Debe referirse al joist, ¿no, ingeniero? Pues no sé si, es que no sé por qué ella menciona joystick. Entonces, el joist, pues sí lo conozco, ¿no? De hecho, yo trabajo para ESJ, que es una empresa que hace joist, que son los largueros de alma abierta, pero yo no conozco el sistema del cual se menciona ella. Si te refieres al joist, pues el predimensionamiento del joist va en función del claro, ¿ok? Del claro que vas a librar y que normalmente es un sistema de cubiertas ligeras. También se puede utilizar para sistemas de entrepiso, pero es en menor magnitud, ¿eh? No los ocupan mucho. Sí, y aclarar también, no sé específicamente en Chile cómo se denomina, pero me parece que ellos le denominan luz al claro Ah, para sí. conciliar ahí el término. Sí, La luz es sí. la longitud del elemento ahí, De, ¿no? La sí, luz. sí, sí, Ok. sí, se habla de luz y bueno, nosotros cumplimos con muchas normativas con referente a, bueno, Chile es un país sísmico, entonces Hey, también tenemos que cumplir con normativas de sismicidad, así también como de resistencia al fuego y otras normativas que van asociadas al área de construcción. Por eso lo consultaba. gracias, Rita. Pues mira, la verdad es que no sé bien el joystick a qué te refieras, pero bueno, del joystick particularmente que conocemos acá, pues así es. Y en el capítulo 2 de mi libro viene cómo predimensionar joystick. Ok, muchas gracias. No, de nada. De hecho, tuve una alumna el semestre pasado chilena, acá en la Facultad de Ingeniería de la Autónoma del Estado de México. Gracias, ingeniero. Hay otra pregunta. Ingeniero, ¿algún factor a considerar para la elección del sistema estructural que se pueda añadir es la actividad sísmica, ¿no? Bueno, va implícito aquí, ¿quién la preguntó, Roger? Roger, sí. Va aquí implícita, mira, Roger, en el 19 va el desempeño y el desempeño tendrá que ver el sistema de sísmico y no solo de sismo, hay algunas
estructuras que pudieran fallar por viento. Entonces, pero va implícito en el desempeño, Roger. Y tienes razón, comenta que, por ejemplo, en la Ciudad de México sea importante, pero en Mérida no, o no tanto. Ajá, Así es, yo Roger. pudiera decir en Monterrey no, que es la zona de más baja sismicidad, donde los coeficientes son muy bajos, y en la Ciudad de México o en el Pacífico sí es muy importante, ¿no? Así es. Muy bien, Roger, está muy bien razonado. Sí es así como dices. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, profesor. Con respecto a los perfiles que maneja, que son más variados que Inca, en BIM o en la plataforma Revit, ¿tienen algún software de ayuda para aumentar esas familias o esos perfiles? ¿O viene anexado, o nosotros tenemos que hacer nuestras propias familias para desempeñar esa amplia gama que ustedes tienen? O Pues Gerdau mira, Corsa. no, Levit, no es, los perfiles de Gerdau no son, o sea, Gerdau es la siderúrgica que los produce, pero no son perfiles hechos por Gerdau. Los perfiles están regidos por las normas ASTM, de tal manera que los programas, no desconozco si el Revit, pero los programas, por ejemplo, de análisis estructural, vienen cargados con todos los perfiles de las normas ASTM y coinciden perfectamente con los de Gerdau y van a coincidir con los de una siderúrgica americana, y nada más hay que, en el IMCA, y creo que también en el manual de Gerdau, viene la correlación de perfil IR, por ejemplo, y cómo se llama en Estados Unidos. Pero básicamente es el mismo perfil, ¿eh? No son, Gerdau no hace sus propios perfiles, están basados en las normas ASTM. Los programas que traigan cargados los perfiles deben de coincidir perfectamente. Ok, perfecto. Yo más que la asimilaba porque en AutoCAD, IMCA tiene un software que lo subes a AutoCAD y te aparecen todos los perfiles que maneja. Y pensé que también Gerdau tiene sus propios perfiles. No, pero ese software de IMCA también está basado en los perfiles de ASTM. Ah, ok, perfecto, gracias. No de nada. Sí, aquí yo podría ampliar que necesitan revisar en el software que determinen utilizar edificios, ArchiCAD, Revit, en cualquiera. Y cuando hablan de la parte estructural, sí hay algunos estándares ya precargados. Por ahí podría ser. Muy interesante el planteamiento, por cierto. Gracias, Levit. ¿Alguna otra pregunta? Arquitecto Moisés. Sí. Adelante, Cheng. Sí, muchas gracias. Sí, queríamos recalcar esta parte. Estamos trabajando esta parte de los descargables. En ArchiCAD ya tenemos un buen avance para, o sea, estas medidas que tenemos en Gerdau Corsa, para que ustedes se puedan usar, pueden usarlo directamente del software. En cuanto a Revit, estamos trabajando en eso. Todavía no tenemos una fecha próxima en las que les pueda decir que vamos a tener estos descargables, pero sí, como decía el ingeniero Lázaro, pues sí, nos basamos en la norma de ASTM. Entonces, pues sí, básicamente son las mismas medidas. No sé si esta información ayude. Claro, sí, sí. Sí, pues de hecho es parte de este proceso de digitalización de la industria, ¿no? Todas las empresas creando sus opciones para los usuarios del sector. Muchas gracias, Cheng. Pregunta también ahora Roger. En el concurso nos piden utilizar marcos rígidos de acero, pero tengo una confusión. Un marco rígido puede ser columnas de acero y armaduras. Sí, Roger, digamos que el tipo de cubierta ustedes lo van a plantear. Nos hablamos de lo que se plantea como sección transversal o marco rígido, precisamente como lo conocemos en México,
pero no podemos ser tan específicos precisamente en el sentido de cómo le denominamos a los sistemas en los diferentes países de donde tenemos participantes. El sistema que ustedes propongan para la cubierta, en este caso las armaduras, es abierto. Sí, nada más es importante que la armadura no quede simplemente apoyada para que se convierta en un marco rígido con armaduras. Tienes que conectar ambas cuerdas, tanto la superior como la inferior. Perfecto. Gracias, ingeniero. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues creo que podemos concluir esta sesión. Agradezco mucho al ingeniero Carlos Cházaro por esta interesantísima plática. Como hablamos, son conceptos fundamentales que esperamos que les ayuden mucho, no solamente para el tema del reto, sino en la vida profesional realmente. Como pueden ver, de ahí viene la información, la experiencia. Sí, ahí pues, descarguen el artículo. Ahí Cheng les compartió el link. Sí, compartimos el link de la Biblioteca Digital de Gerdau. El artículo se llama ¿Cuándo construir en acero? Precisamente. Y vamos a procurar ponerlo también en la página oficial del reto, que es iniciativabim.org. Y aprovecho para indicar que los videos, las grabaciones de las sesiones del sábado y esta sesión están en esa página. Esta las subimos un poquito más tarde, pero las anteriores ya están en la página, en la sección videos. Pues les agradecemos mucho su asistencia, la participación en el reto, por supuesto. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Me gusta en saludarlo nuevamente. Gracias a ustedes. Y seguimos en contacto. Muchas gracias a Cheng y a Gerdau Corsa por el respaldo en esta iniciativa del reto BIM Latam. Que tengan buen día y una excelente semana. Nos vemos el sábado en 2 muy interesantes talleres también. Hasta luego.